I killed him. He had no business coming. I told him not to come. Hi. El 18 de noviembre de 1978, en un claro de la selva de Guyana, 909 personas murieron en una sola tarde. No las mató un ejército, no las mató tampoco una epidemia, las mató una idea. Una idea administrada gota a gota durante 20 años. Y aquí está el detalle que casi nadie está contando. Cuando llegó la orden final, la mayoría ya había ensayado su propia muerte, y no una sino varias veces, con vasos en la mano y aplaudiendo al terminar. Esta no es la historia de un loco, es la historia de cómo se fabrica la obediencia, pieza por pieza, y de por qué tú y yo también probablemente habrías obedecido también. Quédate porque vamos a hacer una auténtica autopsia. Bienvenidos a Antrópica. Hoy no venimos a contar una historia de terror, aunque realmente lo es. Venimos realmente a diseccionar un mecanismo. 918 personas murieron aquel día si contamos a todos, los 909 de Johnstown y los 5 asesinados en una pista de aterrizaje cercana, y una madre además con sus 3 hijos en la capital Georgetown. Hasta el 11 de septiembre de 2001 fue la mayor pérdida de vidas civiles estadounidenses en un solo acto no natural de la historia. 304 eran menores de edad, niños y bebés, y ese dato rompe de entrada la explicación cómoda, la que usamos para, digamos que, dormir tranquilos. Eran fanáticos, gente débil, gente rara. Pues no, eran enfermeras, profesores, abuelas, veteranos de guerra, familias enteras que buscaban algo que su país les negaba. Como digo, eran gente como tú y como yo. La pregunta de este vídeo no es qué pasó en Johnstown. Eso lo sabe cualquiera que busque 5 minutos en internet. La pregunta es otra mucho más incómoda. ¿Cómo se convierte a 1000 personas normales en un organismo que obedece una orden de morir? ¿Cuáles son las piezas exactas de esa máquina? Porque las piezas existen, están documentadas, y lo inquietante es que ninguna de ellas es exótica. Todas funcionan a menor escala en tu vida diaria. Así que vamos por partes, como en toda anatomía. Vamos a empezar por el origen. Lynn, Indiana, años 30. Un pueblo de casas bajas donde todo el mundo se conoce y nadie habla del niño extraño que vive junto a las vías del tren. James Warren Jones nace el 13 de mayo de 1931 en plena Gran Depresión. Su padre, un veterano de guerra dañado por el gas mostaza, apenas es capaz de trabajar. Su madre, Lynetta, está convencida de haber dado a luz a un Mesías. Se lo dice y se lo repite. Los vecinos recuerdan a un niño casi siempre solo, casi siempre sucio, que deambulaba por el pueblo buscando quien le hiciera caso. Y encontró quien se lo hiciera: los muertos. Los vecinos de Lynn recordarían décadas después que el pequeño Jimmy organizaba funerales para animales, reunía a otros niños, subía a una caja y predicaba, ensayaba sermones a oscuras en un granero. Estudiaba a Hitler y a Stalin, no por sus ideas, sino por algo mucho más específico: cómo conseguía que las multitudes hicieran lo que ellos querían. Guarda ese dato, porque el adulto que veremos construir Johnstown no improvisó nada, llevaba entrenando desde que tenía 10 años. Ahora el giro que descoloca a todo el mundo. Jim Jones empieza su carrera haciendo el bien y haciéndolo además de verdad. En los años 50, Indiana es un estado donde el Ku Klux Klan había sido poder político real, y en ese estado, en 1955, Jones fundó una iglesia radicalmente integrada, negros y blancos sentados en los mismos bancos, algo casi revolucionario. La llama People's Temple, el templo del pueblo. Adopta junto a su esposa a niños de varias razas y llama a su familia la familia Arcoíris. En 1961 lo nombran director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis
y desegrega hospitales, restaurantes y cines. ¿Ves el problema? El monstruo no llegó disfrazado de monstruo, llegó disfrazado de la mejor persona de la ciudad. Y no solo era un disfraz, era un auténtico imán. La justicia racial atrajo al templo a cientos de familias afroamericanas que llevaban generaciones esperando una iglesia que las tratara como iguales, como era absolutamente normal. Pero dentro del templo ya funcionaban las dos primeras piezas de la máquina. Pieza 1, la causa noble. Nadie entra a una secta, sino que la gente entra a una iglesia, a un movimiento, a una familia. Pieza 2, el milagro. Jones organizaba curaciones falsas, tumores de mentira que en realidad eran vísceras de pollo escondidas en un pañuelo, y usaba informantes para adivinar detalles de la vida de los recién llegados. Quien presenciaba aquello ya no escuchaba a un predicador, estaba escuchando a un elegido. En 1965, alegando que una guerra nuclear era inminente, Jones convence a unas 140 familias de venderlo todo y seguirle a California. Fíjate en el mecanismo. Quien vende su casa por ti ya no puede permitirse dudar de ti. Cada sacrificio ata. Los psicólogos lo llaman compromiso incremental. Nosotros vamos a llamarlo por su nombre: la puerta que se cierra a tu espalda sin ruido. California, años 70. Si querías inventar un laboratorio perfecto para un mesías, no encontrarías mejor época ni mejor lugar. Vietnam, Watergate, el asesinato de los Kennedy y de Martin Luther King. Toda una generación había dejado de creer en las instituciones y buscaba desesperadamente algo en que creer. El Templo del Pueblo se instala primero en Redwood Valley y luego en San Francisco, y crece hasta rozar, no te lo vas a creer, los 5.000 miembros activos. Y aquí Jones ejecuta su jugada maestra. No se esconde del poder, sino que se hace indispensable para el poder. El templo puede poner 2.000 voluntarios disciplinados en cualquier mitin con una llamada de teléfono. En una ciudad donde las elecciones se ganan por unos miles de votos, eso convierte a Jones en un hacedor de reyes. El alcalde George Moscone lo nombra presidente de la Autoridad de Vivienda de San Francisco. Cena con la futura primera dama Rosalynn Carter. El vicepresidente Mondale lo recibe. La prensa progresista lo llama santo. Esa es la pieza número 3 de la máquina y es la que casi nadie menciona: la validación externa. Cuando un miembro del templo dudaba, no tenía que creer solo en Jones, le bastaba mirar las fotos. Si el alcalde confía en él, si la esposa del presidente cena con él, pues oye, ¿quién soy yo para dudar? Mientras tanto, de puertas adentro, el templo se había convertido en otra cosa. Las reuniones de los miércoles se llamaban sesiones de catarsis. Un miembro era llamado al frente y el resto de la congregación, sus amigos y su familia, lo criticaban durante horas. Faltas que eran reales o inventadas, eso daba absolutamente igual. Pero con el tiempo la crítica se volvió física: palizas rituales con una tabla, combates de boxeo amañados contra rivales más fuertes. Y aquí viene el detalle clave. Al terminar, el castigado debía decir «Gracias, Padre». Y lo decía. Los miembros firmaban papeles en blanco y confesiones falsas, delitos que no habían cometido, incluso abusos a sus propios hijos, que el templo archivaba como prueba de lealtad. Entregaban sus casas, sus sueldos, la custodia legal de sus hijos. Cada entrega hacía la salida más impensable. Irse significaba quedarse sin dinero, sin nada, sin familia, e incluso con todo un archivo de confesiones falsas en manos de Jones. Piensa en la arquitectura de esto. Ya no hace falta vigilar a nadie porque cada miembro es su propio carcelero y además vigila a los demás, porque delatar a tu esposa o a tu hijo por actitud negativa era premiado como un acto de amor revolucionario. Familias enteras aprendieron a callarse sus dudas, entre ellos mismos en la cama, en voz baja. Cuando nadie puede verificar que otros dudan, cada uno cree ser el único traidor y el que se cree solo obedece. A esta distorsión los psicólogos la llaman ignorancia pluralista.
Jones no había leído el término y no le hacía falta. La había redescubierto sola a base de práctica. Entonces, en el verano de 1977, la máscara se agrieta. El 1 de agosto de 1977, la revista New West publica el reportaje que Jones llevaba años temiendo. Exmiembros hablan por primera vez con nombre y apellido. Las palizas, las curaciones falsas, las propiedades confiscadas, los ensayos de suicidio, todo. Jones consiguió leer el artículo por teléfono antes de que llegue a los kioscos. No espera a la reacción. Esa misma noche da la orden. Nos vamos. El destino llevaba tiempo preparado, casi 1.500 hectáreas arrendadas al gobierno de Guyana, un país socialista de habla inglesa en la esquina norte de Sudamérica. Sobre el papel, el proyecto agrícola del Templo del Pueblo. En los sermones, el paraíso, una tierra prometida sin racismo, sin CIA, sin invierno. Y en la práctica, un claro arrancado a la selva a 10 horas de barco del pueblo más cercano. En pocos meses, casi 1.000 personas cruzan medio mundo. Muchas ni siquiera vieron el contrato que firmaban con su mudanza. Los pasaportes fueron recogidos para custodiarlos. Nada más aterrizar. El dinero centralizado. Las cartas a casa leídas y corregidas antes de enviarse. Quiero que notes algo antes de seguir. Cada una de estas medidas aislada tiene una explicación razonable. Custodiar pasaportes en una zona selvática, bueno, pues podríamos decir que es prudente. Centralizar el dinero en una comuna, bueno, pues lógico. Revisar el correo, seguridad. La máquina de la obediencia nunca se presenta entera, se presenta pieza a pieza y cada pieza por separado parece sensata. Cuando por fin ves la máquina completa, tú ya estás dentro de ella. Y Jonestown, conviene decirlo, no era mentira del todo. Había escuela, clínica, huertos y música. Los primeros meses hubo cartas sinceras hablando de felicidad. Y esa es la trampa perfecta. Si el infierno pareciera un infierno desde el primer día, lógicamente nadie se quedaría. Antes de abrir el mecanismo, una pregunta para ti y déjala escrita en los comentarios porque las respuestas suelen ser fascinantes. ¿Cuál crees que es tu punto de ruptura? ¿Qué orden no obedecerías jamás, venga de quien venga? Guarda tu respuesta porque al final de este vídeo comprueba si sigues pensando lo mismo. Bien, esto es lo que encontraba un recién llegado a Jonestown en 1978. Primero, el cuerpo. Jornadas de trabajo agrícola de 10 y 11 horas bajo un calor ecuatorial. 6 días a la semana, comida escasa y monótona, arroz, casi siempre arroz, mientras Jones explicaba que las privaciones eran culpa de los enemigos de fuera. Noches interrumpidas por reuniones obligatorias que podían durar hasta la madrugada. Esto no es crueldad gratuita, es fisiología aplicada. Un cerebro agotado, malnutrido y sin sueño pierde exactamente las funciones que hacen falta para disentir: pensamiento crítico, memoria de trabajo y fuerza de voluntad. La rebeldía es, entre otras cosas, un lujo metabólico, esto no lo olvides. Segundo, el aire. De los postes del asentamiento colgaban altavoces y por esos altavoces sonaba la voz de Jones a casi cualquier hora. Sermones, noticias del mundo exterior, filtradas y deformadas, linchamientos en Estados Unidos, campos de concentración esperando a los negros que volvieran, la CIA rodeando el campamento, grabaciones que seguían sonando mientras que la gente dormía. No había un solo momento del día en que un habitante de Jonestown estuviera a solas con sus propios pensamientos. Ese era exactamente el diseño. Tercero, la salida. No había. La selva era el primer muro, 10 horas de río hasta el pueblo más cercano, con guardias armados, patrullando el perímetro para proteger a la comunidad. Los pasaportes confiscados, el dinero inexistente y para los niños y ancianos un muro más sutil. Si tú huías, tu familia se quedaba dentro, como rehén sin que nadie usara nunca esa palabra. Y cuarto, la pieza que convierte todo lo anterior en otra cosa, las noches blancas. Una sirena en mitad de la noche, la voz de Jones por los altavoces: «¡Nos atacan! ¡Es el fin! ¡Mercenarios en la selva!».
1000 personas corrieron al pabellón central, guardias con rifles apuntando hacia la oscuridad. Y entonces la prueba suprema de lealtad, cubos con un líquido que les decían contenía veneno. Beber en fila por la revolución. Algunos lloraban, bebían, las madres daban de beber a sus hijos y 45 minutos después Jones anunciaba que era un ensayo, que el veneno no era real, que habían pasado la prueba. Aplausos y a dormir. Deborah Layton, una de las poquísimas personas que logró escapar de allí, lo contó bajo juramento en junio de 1978, 5 meses antes del final, en una declaración que casi nadie con poder quiso leer a tiempo. En Jonestown se ensayaba un suicidio colectivo. La palabra clave es ensayaba, porque esto es lo que los ensayos hacen con un cerebro humano. Extinguen la alarma. La primera vez que bebes lo crees veneno, tu cuerpo entero está gritando. La tercera vez, pues empieza a gritar menos. La séptima, beber el líquido es simplemente lo que se hace cuando suena la sirena. El acto más antinatural del mundo convertido en una, vamos a llamarlo de esta manera, una rutina administrativa. Cuando llegara el día en que el veneno fuera real, no habría que vencer la resistencia de 1000 personas. La resistencia ya había sido gastada ensayo a ensayo, noche a noche. Stanley Milgram demostró en Yale, en los años 60, que 2 de cada 3 personas normales aplicaban descargas eléctricas potencialmente letales a un desconocido solo porque un hombre con bata se lo pedía con calma, sin amenazas, sin selva, sin años de preparación. Jones tenía todo lo que el experimento de Milgram no tenía: tiempo, aislamiento, agotamiento y el ensayo general de la muerte repetido hasta el aburrimiento. La máquina estaba terminada, solo faltaba que alguien desde fuera apretara sin saberlo ese botón. Leo Ryan no era un político de despacho, era el congresista de California que se había hecho encarcelar de incógnito para investigar las prisiones de su estado y que trabajó como profesor suplente en Watts tras los disturbios para entender qué había pasado. Cuando los familiares preocupados, un grupo de parientes de los miembros del templo, le llevan la declaración de Deborah Layton, Ryan hace lo que era de esperar de él, decide ir a verlo con sus propios ojos. El 14 de noviembre de 1978 vuela a Guyana con periodistas de NBC, del San Francisco Examiner y del Chronicle, con varios familiares. Tras días de negociación, Jones cede. El 17 de noviembre, la delegación entra en Jonestown. Y Jonestown recibe a Ryan con la mejor función jamás ensayada: cena caliente, un concierto en el pabellón, cientos de personas cantando, bailando, sonriendo. Ryan toma el micrófono y dice que aquí hay gente allí que le ha dicho que Jonestown es lo mejor que le ha pasado en la vida. La multitud estalla en una ovación que dura minutos. Esa noche el congresista se acuesta pensando que las denuncias eran exageradas. Pero durante el concierto, alguien se acerca en la penumbra a un periodista de NBC y le desliza un papelito doblado. 2 nombres y una frase: por favor, ayúdenos a salir de Jonestown. La grieta, la primera en años. Y en cuanto una grieta se hace visible, pasa lo que la ignorancia pluralista llevaba años impidiendo. Los que dudaban en secreto descubren que no están solos. A la mañana siguiente, una familia entera se acerca a la delegación. Luego otra. Al mediodía del 18 de noviembre, 16 personas esperan junto al camión con lo puesto, bajo la mirada de todo el campamento. Jones, deshecho, repite ante las cámaras que son libres de irse, que le mienten y que todos le mienten. Un miembro del templo ataca a Ryan con un cuchillo. Lo reducen antes de que corra la sangre, pero la visita ha terminado. La delegación y los 16 desertores salen hacia la pista de aterrizaje de Port Kaituma, a unos 10 kilómetros. Entre los que suben al camión viaja un desertor de última hora, demasiado tranquilo, con una chaqueta que no suelta. Se llama Larry Layton. Los demás desertores desconfían de él, la verdad, nadie les hace caso.
En la pista esperan 2 avionetas. Son las 5:15 de la tarde. Cuando empiezan a embarcar, un tractor rojo con un remolque aparece por el borde de la pista. Del remolque se levantan hombres con rifles y escopetas. Layton, dentro de la avioneta pequeña, saca una pistola y empieza a disparar a los desertores a quemarropa. En la pista mueren 5 personas: el congresista Leo Ryan, los periodistas de NBC Don Harris y Bob Brown, que sigue grabando hasta el momento exacto en que lo matan. Su cámara, de hecho, registra los primeros segundos del ataque. El fotógrafo Greg Robinson y la desertora Patricia Parks. Jackie Speier, asesora de Ryan, recibe 5 disparos y sobrevive fingiéndose muerta. Décadas después ocupará el escaño de Ryan en el Congreso. Leo Ryan sigue siendo hasta hoy el único congresista de Estados Unidos asesinado en el ejercicio de su cargo. A 10 kilómetros de allí, en Johnstown, los altavoces convocan a todo el mundo al pabellón. Jones ya sabe lo que ha ordenado y sabe lo que viene después. La sirena de esta noche blanca es la última. De lo que ocurre a continuación existe un registro sonoro. Jones ordenó grabarlo como grababa todo. El FBI la catalogó como cinta Q042 y dura 44 minutos. Es probablemente el documento de audio más estremecedor del siglo XX, y no por los gritos, sino por la calma. Jones habla desde su silla en el pabellón con la voz pastosa de barbitúricos y dice: la traición ha ocurrido, el congresista va a morir, vendrán los soldados, torturarán a nuestros mayores, se van a llevar a nuestros niños. Y entonces pronuncia la fórmula que llevaba años sembrando: ha llegado la hora del suicidio revolucionario, morir con dignidad antes que dejarse destruir. La frase realmente no era suya, la había tomado prestada de Huey Newton, el fundador de los Panteras Negras, retorciéndola hasta volverla irreconocible. Y en ese momento en la cinta se oye algo extraordinario, una voz de mujer que dice no. Se llamaba Christine Miller, 60 años, toma el micrófono delante de miles de personas y discute con Jones frase a frase: que todavía hay esperanza, que existe un plan para volar a Rusia, ¿por qué no se usa? Que los bebés merecen vivir, que a ella, dice literalmente, la vida me la dieron y yo tengo derecho a elegir mi camino. Jones le responde con paciencia de hipnotizador: sin Johnstown la vida no tiene sentido, los bebés merecen paz, ya es tarde. Pero fíjate en lo que pasa alrededor, porque esta es la clave de todo este vídeo. No es Jones quien la calla, es la multitud. Los abucheos crecen a cada frase, sus vecinos, sus amigos, gente que en el fondo quizá pensaba lo mismo que ella, le grita que se calle. La obediencia ya no necesitaba al tirano, sino que se defendía sola. Stop and think about it. You can't separate yourself. We've walked too long together. I know that, but I still think as an individual, I have a right to... You do, and I'm listening. What I think, what I feel, and I think we all have a right to our own destiny as individuals. Right. And I think I have a right to choose mine, and everybody else has a right to choose theirs. Mm-hmm. You know? Mm-hmm. I'm not criticizing. I'm not doing that. What's that? Said today. That's what 20 people said today with their lives. I think I still have a right to my own opinion. I'm not taking it from you. I'm not taking it from you. Christine, you're only standing here because he was here in the first place. So I don't know what you're talking about, having an individual life. Your life has been extended to the day that you're standing there because of him. Christine Miller murió aquella tarde con todos los demás, pero su voz quedó grabada. La única persona que discutió la muerte en voz alta. Fue silenciada por sus iguales y no fue silenciada por su verdugo. Junto al pabellón se prepara un barreño metálico. Dentro, refresco de uva en polvo de la marca Flavor Aid, no Cool Aid. La cultura popular lleva casi 5 décadas equivocándose de marca. Bien,
Y además de todo esto, cianuro de potasio comprado durante años en pequeñas cantidades con la excusa de limpiar oro para joyería, y además sedantes, Valium, hidrato de cloral y promethazina. Los primeros son los bebés, y piensa en lo que eso significa dentro de la lógica de esta maquinaria, porque no es solo una atrocidad, es estrategia. Una madre cuyo hijo acaba de morir ya no tiene motivo para huir. Enfermeras del templo usan jeringas sin aguja para vaciar el veneno en las bocas de los niños. 304 menores. Después, en fila, los adultos. Los guardias armados forman el último anillo alrededor del pabellón, pero la mayoría de los testimonios de los supervivientes coincide en algo terrible. La mayoría no forcejeó, caminaron, familias abrazadas tumbándose juntas boca abajo. Los ensayos habían funcionado como un reloj suizo. Sobrevivieron un puñado. Odell Rose, que se ofreció a buscar un estetoscopio y se escondió bajo un edificio. Stanley Clayton, que se escabulló entre los árboles. Hyacinth Trask, de 76 años, que se metió debajo de su cama y despertó a la mañana siguiente en un pueblo de 909 muertos. Grover Davis, casi sordo, que no oyó la sirena y se tumbó en una zanja. Y los 3 hermanos Bogue, con parte de su familia, que llevaban meses planeando la fuga y aprovecharon el caos de la pista. Es que es conmovedor y atroz y no tengo palabras para describir todo esto. Bueno, pues en la capital, Georgetown, a 240 kilómetros, la delegada del templo, Sharon Amos, recibe por radio la orden en clave. Mata a sus 3 hijos con un cuchillo y se quita la vida. La obediencia funcionaba incluso a distancia, sin selva, sin guardias, sin barreño. Jim Jones no bebió, murió de un disparo en la cabeza, probablemente ordenado por él mismo a una de sus fieles. El hombre que pidió a 900 personas que murieran con dignidad revolucionaria eligió para sí mismo la salida rápida. 918 personas. Y ahora sí, con el cuerpo del delito completo sobre la mesa, hagamos la disección que prometimos. La máquina de Georgetown tenía 6 piezas, ninguna era mágica y todas, ojo con esto, siguen a la venta. Pieza 1, la causa noble. Nadie firmó para morir en la selva, firmaron contra el racismo, por la justicia, por una familia. La puerta de entrada de toda máquina de obediencia es siempre algo que te honra. Si el cartel de la entrada dijera la verdad, no entraría nadie. Pieza 2, la escalada invisible. De asistir un domingo a donar, de donar a firmar, de firmar a vender tu casa, de vender tu casa a cruzar el planeta. Cada paso era pequeño comparado con el anterior y cada paso hacía más caro volver atrás. Nadie decidió nunca entregar su vida, la entregó en 80 plazos cómodos. Pieza 3, el aislamiento. Primero social, porque el templo era tu familia, tu banco y tu juez. Después informativo. Las noticias, recuerda que llegaban editadas por Jones. Y al final geográfico, una selva de 10 horas de río. Todo esto, si lo unimos, cuando la única versión de la realidad disponible es la del líder, disentir no es realmente una rebeldía, es literalmente volverse loco a solas. Pieza número 4, el agotamiento. Hambre, trabajo, insomnio, altavoces. El pensamiento crítico es un proceso caro y la máquina se aseguró de que nadie tuviera con qué pagarlo. La pieza número 5, el ensayo, la genialidad más siniestra de Jones. La obediencia extrema no se pide, se entrena. Cada noche blanca era una vacuna contra el pánico hasta que el acto de beber veneno en fila quedó archivado en el cerebro colectivo como un trámite conocido. El 18 de noviembre, 900 personas no se enfrentaron a lo impensable, se enfrentaron a la 7ª repetición de algo, pues sí, tristemente familiar. Y pieza 6, la que cierra el círculo, el enjambre. Recuerda a Christine Miller. El sistema maduro ya no necesita al tirano, la verdad. Los propios obedientes castigan al disidente porque cada duda ajena amenaza el sacrificio propio. Admitir que ella tenía razón era admitir que habías regalado tu casa,
tus años y tus hijos a una mentira. Y hay verdades que cuestan demasiado caras y el cerebro humano prefiere casi siempre no pagarlas. Milgram lo escribió mucho antes de Jonestown y merece que se quede en pantalla. El problema no es que gente monstruosa obedezca órdenes monstruosas, es que gente corriente, haciendo simplemente su parte, sin hostilidad ninguna, puede convertirse en agente de un proceso terrible y destructivo. ¿Recuerdas la pregunta del principio? Tu punto de ruptura, la orden que tú jamás obedecerías. Ahora ya sabes por qué era una pregunta trampa. La máquina nunca te presenta ese orden, te presenta a la anterior y la anterior a esa. La versión de ti que llegaría al Barreño no sería la que respondió los comentarios hace media hora, sería una versión aislada, agotada, comprometida hasta las cejas y entrenada por ensayos. Por eso la pregunta correcta nunca fue ¿qué no obedecerías?, sino ¿en qué punto de la escalera estoy ahora mismo y quién la está construyendo? Hoy no queda casi nada. La selva se tragó el pabellón, los altavoces, los barracones. Guyana tardó décadas en decidir qué hacer con aquel claro y la respuesta fue esencialmente dejar que desapareciera. Muchos de los muertos, cerca de la mitad, nunca fueron reclamados. 400 de ellos descansan en una fosa común en un cementerio de Oakland, California, bajo un memorial que tardó 33 años en construirse. Y tengo que deciros que la mayoría eran niños. Jonestown dejó una frase en el idioma, beber el Kool-Aid, que es tragarse una doctrina sin masticarla. Ya sabes que hasta la marca está mal, pero el error de la frase es más profundo. Sugiere que todo se decidió en un trago, en un instante de fanatismo, y si algo te llevas de este vídeo, que sea esto: nadie bebió nada en un instante, bebieron durante 20 años a sorbos, tan pequeños que ninguno pareció importante. Pues cuéntame en los comentarios en qué momento exacto de esta historia crees que todavía era posible salvarse. Hay quien dice que en Indiana, hay quien dice que hasta la nota doblada del concierto. Leo todas las respuestas y las mejores ya sabes que suelen terminar dentro del siguiente guión o los siguientes guiones. Y si es la primera vez que llegas a Antrópica y quieres seguir diseccionando cómo piensan los grupos humanos, por qué obedecen, por qué creen en lo que creen o por qué callan, suscribirte es la manera de que el algoritmo no nos separe. En pantalla te dejo el vídeo perfecto para continuar en esta madriguerilla. Nos vemos dentro.